Hola chicos, bienvenidos a la clase número 4 de 3D Max. El día de hoy vamos a aprender cómo realizar este tipo de estructuras que viene a ser una estantería para la pared. Entonces se puede hacer con el método anterior, es decir, ocupando primitivas estándar. Pero hoy vamos a emplear una nueva herramienta que se llama Edit Poly, o sea, edición de polígonos. Entonces, este va a ser nuestra imagen de referencia, al igual que la siguiente imagen que está aquí. Aquí tenemos las medidas de nuestro mueble. Entonces, está compuesto por 4 repisas horizontales y 2 separaciones verticales. Estas son las medidas generales. Por ejemplo, cada repisa tendrá 100. El espesor del material que vamos a ocupar es 2. El ancho de cada repisa es de 25, entonces estas son las medidas de todo nuestro conjunto. Aquí debemos enfocarnos en algunas situaciones, por ejemplo, estos espacios de aquí, pero ya en el ejercicio lo iremos sacando las medidas de nuestra imagen. Entonces, para empezar vamos a trabajar con 3D Max 2020, pueden hacerlo en otras versiones, no hay problema. En una sola ventana, lo primero vamos a configurar las unidades. Aquí Unit Setup. Las unidades que vamos a emplear son centímetros. Recuerden que hay que colocar las mismas unidades aquí y las mismas unidades acá. Y lo vamos a guardar como siempre les recomiendo. Al inicio siempre lo guarden. Esta vez en el escritorio le voy a poner como estantería. Lo salvamos y estamos listos para trabajar. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona un polígono editable. Entonces esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a hacer una caja. Esta va a ser nuestra caja de ejemplo. Le voy a poner medidas. Va a ser un cubo perfecto de 40 por 40 y por 40. Y nuestro cubo lo voy a colocar acá. Y este va a ser una copia. Entonces tenemos dos cajas idénticas hasta el momento. Voy a seleccionar la de la izquierda y si aplasto F3, miren, nos deja ver la visualización de la malla como está conformada la caja. Aquí nos está indicando el wireframe y nuestra caja la podemos ver de esta manera. Ahora, le voy a editar esta caja, entonces seleccionado la misma, nos vamos al menú modificar. Y ahora sí vamos a ver este aspecto de acá, los segmentos. Los segmentos son líneas que dividen a nuestro objeto. En este caso, cuando está en 1, aquí dice líneas en horizontal, vertical y en la profundidad. Cuando está en 1 no se puede ver ninguna división, pero voy a subir a 2 cada una. Entonces me van apareciendo segmentos, los cuales empiezan a dividir mi objeto. Le he puesto que tenga dos segmentos, tanto en horizontal, en el largo, en el ancho, en la profundidad, o lo mismo en horizontal, vertical y la profundidad. Si sigo aumentando, puedo seguir subdividiendo mi caja. En este caso voy a poner en 4 aquí, a cada uno de ellos, y puedo seguir así infinidad de veces. Puedo seguir subdividiendo o puedo seguir volviendo a quitarle los segmentos. Con la flecha de abajo le doy clic o le arrastro con el mouse y puedo seguir subiendo o bajando los segmentos. Es así como nosotros vamos conformando un elemento más complejo. Recuerden F3 para habilitar la visualización de la malla y F3 para volver a las texturas. Entonces hasta el momento no hemos alterado en nada el objeto, porque simplemente le hemos asignado una mayor cantidad de segmentos a cada una de las orientaciones del mismo. Si quieren ver, ya no hay malla como F3, pueden ponerle F4 y pueden ver las texturas, pero igual pueden ver la malla como está conformado. Entonces estas dos teclas nos van a servir muchísimo de hoy en adelante, F3 y F4. Entonces le vamos a dejar como activo F4 para ver la textura y la malla de una sola vez. Y aquí está como hemos subdividido en segmentos. A la de acá todavía no la hemos modificado para nada. Pero ¿para qué nos sirven estos segmentos en un objeto? Si no es una figura editable, entonces simplemente lo que hará es mejorar la definición de la forma. Me explico. En este caso, como es un cubo, si nosotros seguimos aumentando la definición de la forma, aparentemente no va a pasar nada.
Pero si nosotros tuviéramos otras figuras como un cilindro, aquí se puede ver igual los segmentos. La definición en el alto aparentemente hasta el momento no afecta, pero la definición de los segmentos en los lados, miren, cuando yo voy aumentando los segmentos, pues se sigue mejorando la definición, porque son espacios cada vez más pequeños. Y la recomendación que se les hace es que los segmentos siempre sean, cuando ustedes manejan estos segmentos en una figura, por ejemplo, cilíndrica o una esfera o algo que sea redondo, ustedes siempre mantengan números pares y en especial múltiplos de 4. Después van a encontrarle lógica a esto, pero por el momento créanme tal cual como es. Entonces un múltiplo de 4 es 32. Pueden poner en 40. A mayor cantidad de segmentos la figura se hace mucho más densa y mucho más pesada. Entonces también debemos tener cuidado de eso y no exagerar lo que pongamos. Entonces vamos a manejarnos, por ejemplo, con 40 segmentos para el ejemplo de ahora. Entonces les decía que en una figura como el cubo, aparentemente a mayor cantidad de segmentos no pasa nada, pero vamos a hacer lo siguiente. A nuestra figura, que ya está dividida en segmentos, le vamos a convertir en una figura editable, para lo cual lo seleccionamos, clic derecho, bajamos a las opciones del menú y vamos a buscar esta parte de aquí, Convert to, convertir a, y nos da un listado que dependiendo de la versión del programa puede ser más grande o más chico este listado, pero por lo general vienen estas 4 opciones. Siempre nosotros en estas clases vamos a escoger esta opción, convertir editable poly. Le damos clic y vamos a ver las siguientes diferencias. Esta ya es una figura editable. Miren acá, nos dice editable poly en comparación a la de acá. Esta nos sigue apareciendo como box, como una caja. Le doy clic, editable poly. Pueden ver claramente que en el menú cambia las características del menú. En este, por ejemplo, donde no hicimos nada, nos sigue apareciendo los parámetros que nosotros podemos controlar: el ancho, el largo y la profundidad de nuestra caja. Si volvemos a darle clic a la que ya es editable, nosotros ya no tenemos esos parámetros. Nuestro menú se amplió hacia otras características. Tenemos muchísimas más opciones porque cada una de estas formas pequeñitas de aquí yo puedo controlar ya sea la línea, puedo controlar los puntos que es la unión por donde se intersecan las líneas, o puedo controlar cada una de estas caras, que aquí, por ejemplo, los puntos las llamamos vértices, las líneas las llamamos segmentos y las caras los llamamos polígonos. Generalmente se les dice de muchos nombres, como puntos, como líneas, como filos, como caras. Con la práctica pues lo vamos a ir descubriendo y nos vamos a ir familiarizando mucho más con estos términos. Ahora bien, veamos realmente de qué se trata una figura editable. Para eso voy a aislar este objeto. Esto no tiene nada que ver, podemos hacerle sin aislar o aislado, pero es más para la visualización y que se entienda mejor. Clic derecho, entre las opciones voy a buscar la herramienta Isolate. Ya, entonces aquí se ocultó lo demás, sigue estando ahí, pero estamos trabajando en un modo aislado nada más. Una vez que nosotros convertimos nuestra figura en un editable poly, tenemos, como les hablaba, tenemos esta sección de aquí, todos estos parámetros que nos permiten hacer diversos tipos de modificaciones al objeto. Por ejemplo, siempre nos vamos a fijar qué es lo que queremos mover. Si nosotros queremos mover toda la figura, todo el objeto, le damos un clic. Si está habilitado el gizmo, podemos moverle como ya lo hemos venido trabajando. Ahora, si queremos mover, por ejemplo, cada uno de estos puntos, nos vamos acá a selección, le damos un clic. Fíjense que ahora le rodea un color un poco celeste a esta característica. Si ponemos el mouse nos dice que se llama vértice o vertex, cualquiera de los dos nombres. Podemos habilitarle dando clic aquí con el mouse o con la tecla número 1 de nuestro teclado. Funciona de la misma manera. Se activa y se desactiva
esta herramienta con la tecla número 1. Aquí hay que tener en cuenta algo y que siempre se confunden. Cuando está habilitado cualquiera de estos tipos de selección, nosotros ya no podemos mover el objeto. Es decir, si nosotros queremos moverle todo, no podemos porque está habilitado. Para mover todo el objeto debemos deshabilitar cualquiera de estas selecciones. Le doy un clic y nuevamente nos aparece nuestro gizmo con el cual podemos trasladar este cubo. Entonces hay que tener en cuenta eso, la selección. Y ahora si activo los vértices, puedo darle un clic en cualquiera de estos puntos azules que se habilitaron. Y una de las primeras indicaciones es de que el gizmo se coloca encima de donde ustedes dieron clic. Ahora nuestra figura es completamente editable a través de sus vértices. Yo puedo ir trasladando cada uno de ellos donde yo quiero. Puedo incluso introducir en la figura este vértice porque es totalmente autónomo de los demás. Control Z, voy a volver a donde estaba el origen, aquí. Voy a escoger otro, cualquiera. Miren, cuando yo jalo, ojalá se aprecie que esta figura está ahora al interior del cubo a través de ese punto. Por acá también le voy a jalar y se puede mirar la deformación que está teniendo. Puedo seleccionar varios puntos, ya sea con este ventaneo del mouse. Hago esto y quiero que se fijen en lo siguiente. Este ventaneo del mouse cubrió toda esta área. Está seleccionado este punto, el de acá, el de acá, el de acá. Y si doy la vuelta, también está seleccionado donde cubrió esa área que yo realicé. Está seleccionado estos dos. Así la figura esté para este lado. Repito, voy a hacer esto y aparentemente está seleccionado estos 7 puntos, pero también están seleccionados los de atrás. Doy un clic afuera del cubo y he deseleccionado lo que estaba antes. Si yo quiero evitar que se seleccione lo de atrás, hago lo siguiente. Doy clic en selección, me voy a esta opción de acá, ignorar la cara posterior. Le doy un clic, hago la misma selección, voy a tratar de hacer la misma. Ahorita está seleccionado los 7 que se ve y lo que no se ve pues no está seleccionado. Miren, acá no efectuó ninguna selección, mientras tanto que aquí sí. Le doy un clic afuera para deseleccionar y voy a hacer una ventana más amplia. Cubrí todos estos puntos que ahora están en rojo. Si le doy la vuelta, nada más está seleccionado. De lo que no se vio, no está seleccionado nada. Y esta opción nos facilita ese tipo de trabajo. Recuerden siempre desactivar esto. No lo dejen siempre activo porque muchas veces se confunden o se olvidan y nos da unas figuras que nosotros no deseamos al mover los puntos. Entonces está deshabilitado. Otra de las características que es bueno que aprendan es que, por ejemplo, si ustedes hacen una selección así y por error le dieron clic a otra parte de acá, por ejemplo clic, se deshabilita la selección anterior y tuvieran que seleccionarlo de nuevo, pero con la combinación control Z, es decir, dando un paso atrás, vuelven a la selección que estaba antes, es decir, no se ha perdido. En otras ocasiones también se da clic aquí afuera, se deshabilita la selección anterior, pero si le damos control Z está nuevamente habilitado lo último que seleccionaron. De igual forma, se puede no solo hacer una selección con el mouse, también se puede hacer una selección de esta manera. Le doy un clic por aquí, aplasto la tecla control y busco otro vértice que yo quiera seleccionar. Aquí está seleccionado el de aquí y el de acá. Si yo muevo, fíjense lo que está pasando, el del medio no está seleccionado. Estoy controlando esos dos vértices y el gizmo se ubicó en el punto central de los dos. Trato de, o bueno, más bien dicho, encontró el punto de la mitad de los dos puntos, de los dos vértices, y ahí se ubicó el gizmo. Entonces yo puedo controlar aquí y al mismo tiempo se están controlando los dos. Si quiero deseleccionar, aplasto la tecla Alt y le doy un clic donde ya no quiero que esté seleccionado. Entonces nuevamente está solo aquí seleccionado y el de acá ya no. Voy a hacer el movimiento para que lo vean y ya está. Entonces, para seleccionar diferentes puntos, control, no se olviden de eso, clic, control y selecciono el de acá, por ejemplo.
Y si quieren deseleccionar o se equivocaron en la selección tal vez, tecla Alt sostenido y le doy un clic al que no quiero. Esa es otra de las formas que necesitan aprender para controlar este tipo de vértices. ¿Qué pasa si yo borro alguno de estos vértices? Le doy suprimir. Voy a seleccionar de aquí con la tecla en el teclado suprimir. Me pasa esto. No se borró el punto, sino lo que hizo fue borrar todo lo que estaba conformando este punto. Si le doy a la esquina y suprimir, todas las líneas y caras que están conformando este punto se borran. Hay que tener en cuenta eso. Si se equivocaron o no necesitan uno de esos puntos, el mejor camino no es este, no es el escoger y con el botón suprimir, porque nos causa este tipo de problemas. ¿Cuál es el mejor camino? Aplastamos lo que no queremos, es por ejemplo este punto, y entre sus opciones siguen bajando de aquí y nos dice editar vértice. Como está habilitado esto de los vértices, nos da a más abajo opciones referentes a ello. Editar vértice. Si le colocamos la opción remove o remover, le damos clic y ahí nos da como resultado eso. Borró el vértice y no borró lo anterior, sino que aquí ya no tenemos caras ni líneas. Se fue llevando eso, pero no provocó la situación anterior que borraba todo. Entonces, dependiendo de las características que yo, por ejemplo, si doy clic aquí en vértice, obviamente se me habilitan en la parte inferior herramientas referentes a eso. Y para finalizar con los vértices, les recuerdo, nunca hay que olvidarse de desactivar este tipo de herramientas. Lo pueden hacer dándole clic aquí o con el mismo número del teclado, el número 1. Lo pueden desactivar y desactivar de forma rápida, y para que vuelvan a la selección de la figura y se pueda trasladar. Clic derecho, colocar la opción en Isolate, nos vuelve a aparecer lo que estaba oculto y podemos seguir trabajando. A continuación vamos a ver la siguiente opción, que se llama en la selección lo que se llama Edge o filos. Damos clic en habilitar y vamos a ver sus características. Ok, estas aristas, que aquí se los llama como filos, edge, nosotros los podemos seleccionar igualmente dándole un clic. El proceso es bastante similar a como vimos a los vértices. Lo damos clic a cada una de estas líneas y podemos tener el control de ellas, ya que se ubica en el punto de la mitad de cada una de las que hemos seleccionado el gizmo de control, lo cual nos permite ubicarlas en diferentes partes del espacio, ya sea si queremos solo moverlo. También aquí podemos habilitar la opción girar y rotar. Entonces está rotando y girando a la línea que está seleccionada. Entonces, dependiendo de cuál sea el lado que nosotros estamos ocupando, pues va a girar. Entonces voy a volver a su posición original, algunos control Z para acá, y podemos hacer la misma selección que realizamos antes si queremos con el mouse, haciendo este tipo de ventaneo. Recuerden que aquí estamos seleccionando también las líneas que no se ven, es decir, las que están en la parte posterior, y si no queremos seleccionar las líneas que no se ven en la parte posterior, activamos la opción que se ignore las caras que están por la parte de atrás. También podemos hacer una selección con control. Entonces, cuando hacemos la selección por control, pues podemos seleccionar líneas que no están unidas una con la otra. Entonces, queremos deseleccionar con la tecla Alt, le damos un clic y vamos deseleccionando cada una de ellas. Eso en cuanto a la conformación de líneas o edge. Para borrar es el mismo proceso. Si nosotros le aplastamos la tecla suprimir, nos queda esto de aquí. También existe la opción de aquí, remove. Bajamos y entre las características, porque está activo la selección de edge, nos permite estos parámetros. Entonces funciona de la misma manera.
Aquí sí hay que tener en cuenta que el método correcto viene a ser por aquí. Ir al menú de la edición de filos, Edge, y ocupar este tipo de herramientas. La tecla de acceso rápido es la número 2. Con la número 2 podemos activar y desactivar la herramienta y sigue los mismos parámetros que los vértices. Siempre que queramos mover todo el conjunto, es decir, todo el objeto, debemos desactivar estas características. Una de las cosas interesantes cuando ocupamos Edge, es que si nosotros queremos hacer diferente tipo de selección, por ejemplo, quiero seleccionar todas estas líneas que van alrededor de la figura, podría hacerlo del método tradicional, es decir, aplasto control y voy dando clic en cada una de ellas, rodeando la figura. Tendría que girar la misma aquí y continuar por la parte de abajo. Ese sería uno de los métodos de selección que a veces es necesario hacerlo por la complejidad de la figura, o tal vez puedo seleccionar una de ellas, cualquiera de estas líneas que la conforman, cualquiera de estas partes que conforman la totalidad de la línea que rodea la figura, y se nos habilita dos opciones aquí, la que dice Ring y la que dice Loop. Cuando ocupamos Ring nos hace este tipo de selección para el lado de acá. Entonces nos ha seleccionado todas las líneas que están para este lado de aquí, al que estoy indicando con el mouse. Al contrario, cuando le doy clic y aplasto la opción Loop, nos selecciona todas estas líneas que siguen a la primera seleccionada. Es decir, yo seleccioné esta y las líneas que le siguen pues son todas estas de acá. Doy clic con Loop y estarán seleccionadas todas en este sentido. Estos dos tipos de herramientas nos sirven muchísimo ya cuando trabajemos en la conformación de objetos más complejos. Ahora, la tercera opción del menú de selección se llama borde. Esta la vamos a dejar un poquito después y nos vamos a saltar a la cuarta opción, polígono, que es este icono de aquí. Su tecla de acceso rápido es la número 4 del teclado, activo y desactivo, y tiene todas las características de los anteriores. Tengo que desactivarla para obtener el control total de la figura. Mientras esté activo, lo que va a hacer es lo siguiente: le doy clic y va a seleccionar las caras del objeto. Cada una puedo seleccionarla. ¿Y qué puedo hacer con esto? Voy a seleccionar esta de aquí, se ubica el gizmo en la parte central y yo puedo deformar la figura según lo que prefiera. Entonces aquí he seleccionado 3 caras distintas y las he movido. Voy a volver solo hasta este punto de aquí. Le puedo seguir moviendo, obviamente. También puedo activar el menú de selección, de rotación, perdón. Puedo rotar esta cara a cualquiera de los sentidos que escoja, horizontal, vertical o en el eje Z. También puedo hacer lo siguiente: nuevamente le voy a mover, voy a ocupar otra de aquí para que no sea la misma, voy a ocupar esta de acá. En este caso también puedo aplicar escala y voy a conformar algo así, por ejemplo. Con esta herramienta escala nos sirve bastante para hacer algunas operaciones de reducción de las caras. Entonces las 3 opciones puedo habilitarlas aquí con la opción polígono. Voy a seguir escogiendo caras. Si quiero, con la tecla control funciona de la misma manera. Caras que no estén adyacentes, con la tecla Alt sostenida le doy clic, deselecciono las caras. El empleo de estas opciones de aquí es bastante interesante. Cuando le damos clic aquí que seleccione por vértice, está activo todavía polígono. Damos aquí selección por vértice. Al darle clic sobre una de las caras no funciona, sino que se debe buscar darle clic cerca de los vértices o sobre los mismos, sobre los puntos que están aquí. Damos un clic y hará una selección de las caras que rodean a este vértice. Entonces, dependiendo del vértice, aquí está, le di clic en la esquina, selecciono las 3 caras que lo conforman. Si voy a la mitad, le doy un clic. Aquí este punto está conformado por estas 4 caras. Entonces depende mucho
de cómo esté conformado ese punto, cuántas caras lo conforman. Puede ser 3, 4 o más, tal vez, depende del tipo de figura, y se habilita con la opción aquí por vértice. Hay que recordar siempre desactivar las herramientas, después nos pueden ocasionar conflictos al mover o al querer hacer otra acción con la figura. Tenemos la opción de ignorar las caras posteriores cuando hacemos este tipo de selección. Aquí está habilitada, entonces no debe haber seleccionado estas caras que no se ven. El proceso contrario es desactivarlo. Si hago esta selección, las caras posteriores también se estarán seleccionadas. Estas dos de abajo, vamos a empezar por Grow. Cuando se hace esto, le doy un clic y aplasto la opción Grow. Lo que hace es una selección que va creciendo. A medida que le sigo dando clic ahí, va creciendo la selección alrededor de este punto que seleccioné. Si ya está seleccionado más área, va a seguir expandiéndose. Y el proceso contrario le hace la tecla que está a la izquierda. Le doy clic y vuelve. Si le doy tantos clics, le hace volver a la selección pasos más atrás. Entonces estos dos botones nos facilitan ese tipo de operaciones. También puedo hacerlo de esta forma. Muchas veces es conveniente trabajar con las vistas. Aquí estoy en la parte superior, hago esta selección, le doy un clic, un ventaneo con el mouse, y me habrá seleccionado todo el contorno de la figura en esas líneas que yo le di clic con el mouse. Ahora, por ejemplo, puedo hacer esto si me equivoqué en esta selección. Yo quiero seleccionar únicamente todo este contorno de acá, no quiero la de abajo. Aquí es conveniente, si ya está seleccionado así, doy clic en la tecla Alt, hago este ventaneo a lo que no quiero y obtengo solo la parte que yo deseaba. Vista frontal, tal vez no quiera todas estas líneas de la mitad, Alt y deselecciono. Entonces lo que he ocasionado es que tengo este tipo de selección. Nuevamente la vista superior. Ahora voy a hacer otro tipo de deselección con el mouse y obtengo esto. Entonces son maneras de acomodarse para ocupar las herramientas que tenemos. Eso en cuanto al menú de selección polígono. Recuerden, con la tecla número 4 es el acceso rápido. Vamos a ver ahora la opción borde, que está acá en la parte superior, esta de aquí. ¿Para qué nos sirve el borde? Nosotros, al darle clic a una figura que está completamente rellena por caras, no podemos ocupar este tipo de selección. Debemos necesariamente generar un hueco en esta figura. Para eso nos sirve la selección de polígonos. Voy a ocupar esta cara de acá, la voy a borrar, me voy a la opción de borrar. Normalmente se borra con la tecla en el teclado delete o suprimir. En este caso mi teclado no está funcionando, pero si les pasa a ustedes también, cosa que puede suceder, nos vamos al menú de selección edit y entre sus opciones aquí está la opción delete. Esto es lo que quería hacer con el teclado, pero no me está funcionando esa opción. Ahora, una vez que se tiene esa perforación en la malla de la figura, vamos a habilitar la opción borde. Ahora sí, como tenemos una perforación en nuestra malla que se ve así, por afuera se puede observar el color. Cuando nos movemos, aparentemente suelen confundirse como que se perforó todo. No, es la parte interior del objeto la que estamos viendo, y tiene un color más oscuro por el tipo de iluminación que interpreta el programa, que por adentro debe ser más oscuro. Ahora volvamos acá a la opción de borde. Como ya tenemos una perforación, le damos clic y el borde ya puede ser seleccionado. Si se alcanza a distinguir, se ubicó una línea roja alrededor de esa perforación. Este borde lo podemos hacer esto. Miren, podemos trabajar con ese tipo de perforación. Se puede girar
se puede escalar siempre y cuando exista una perforación previa. Si no, la herramienta no funciona. Eso en cuanto a borde. Bastante útil, lo verán después, es bastante útil esta opción. Se activa y se desactiva con la opción en el teclado el número 3. Y por último, la quinta opción de selección, que es elemento. Al darle clic, nos selecciona toda la malla, es decir, se pone todo en color rojo para distinguir que está seleccionado de esta manera. Podemos moverla. Ojo, esta no estamos moviendo el objeto tal cual. Cuando queremos mover el objeto tal cual, desactivamos. La primera opción para verificar que no sea una selección es que no existe ningún color rojo sobre el objeto. Ese es otro tipo. Este objeto, por ejemplo, la selección de elemento, nos sirve para trabajar con figuras al interior del objeto en general. ¿Qué pasa si yo le saco una copia? Le doy clic acá, Shift, le digo que me clone como elemento o como objeto. Le voy a mantener como elemento. Ok. Estos son dos figuras al interior de una sola, es decir, aplasto la opción selección elemento, le doy clic, me seleccionó todo, aplasto acá, me seleccionó todo. Cuando desactivo esta herramienta, lo que va a hacer es que lo que les hablaba hace un momento, estamos al interior de un objeto que contiene dos elementos. Voy a entrar nuevamente a los elementos del objeto, damos un clic, puedo borrar todo y me quedo solo como un elemento. Cuando yo saqué una copia hace un momento, lo que me estaba diciendo es esto: ¿quiere sacar su copia como elemento o como objeto? Y escogí elemento. ¿Qué pasa si escojo la superior, objeto? Nos pide que incluso le pongamos un nombre si deseamos. Le voy a dejar tal cual, le pongo OK. Y ahora lo que hice es esto: tengo el elemento y cuando le doy clic acá no puede ser seleccionado porque saqué una copia de objeto. Desactivo esto y tengo ahora dos objetos diferentes, ya no dos elementos. Eso debe estar claro, que es un objeto y que es un elemento. Los elementos son parte de un objeto. Entonces aquí tengo ya dos objetos y al interior de este objeto solo tengo un elemento. Lo mismo en el otro. Selecciono y solo tengo un elemento. Voy a crear una copia de un elemento. Deselecciono. Este es mi primer objeto y este es mi segundo objeto. Este segundo objeto posee dos elementos en su interior. Como explicación rápida nada más de todo este proceso. Con la práctica se hace muy fácil distinguir, pero este es el inicio de las formas de selección y que es importante que conozcan antes de empezar el modelado utilizando polígonos editables.